El sol de Veracruz caía como plomo fundido sobre el campo de entrenamiento de la heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo. La humedad, densa y salada, se pegaba a la piel, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. En medio de este sofocante escenario se desarrollaba una danza de contrastes, un programa de intercambio militar entre una unidad de élite de los Marines de Estados Unidos y los cadetes de la Marina de México. La diferencia era casi palpable. Los Aino estadounidenses, equipados con tecnología de punta y uniformes que parecían repeler el polvo, se movían con una confianza relajada, una actitud que coqueteaba peligrosamente con la arrogancia. Por otro lado, los cadetes mexicanos, más sobrios en su equipamiento pero no en su espíritu, mostraban una disciplina silenciosa, sus miradas intensas reflejando la presión de demostrar el doble de su valía en su propio territorio, bajo su propia bandera. Liderando al contingente estadounidense estaba el sargento Davis, un hombre corpulento de 35 años, cuya sonrisa socarrona parecía permanentemente grabada en su rostro. Para él y sus hombres, este intercambio no era más que unas vacaciones pagadas, una oportunidad para disfrutar del sol mexicano mientras impartían lecciones de superioridad militar. Su postura física lo decía todo. Se reclinaba con los brazos cruzados, observando las demostraciones de los cadetes locales con un aire de condescendencia, como un adulto que observa a un niño intentar una tarea complicada. Cada ejercicio, cada muestra de habilidad de los mexicanos era recibido por él con un leve asentimiento o una media sonrisa que no buscaba animar, sino juzgar. Sus marines, contagiados por su actitud, imitaban sus gestos, creando una atmósfera de tensión que se podía cortar con un cuchillo. En el otro extremo del espectro se encontraba Sofía Ramírez, una cadete mexicana de 22 años, originaria de una pequeña y humilde comunidad en la Sierra de Minas, Oaxaca. Su ingreso a la Marina fue un acto de rebelión contra un destino preescrito y un homenaje silencioso a su familia. De estatura media y una complexión delgada pero visiblemente fibrosa, Sofía no era una presencia físicamente imponente. Su verdadera fuerza no residía en músculos abultados, sino en una resistencia forjada a base de esfuerzo y una agilidad felina. Su piel, curtida por innumerables horas bajo el sol, y su cabello negro, siempre recogido en un moño militar impecable, enmarcaban unos ojos oscuros que lo analizaban todo con una calma casi analítica, una serenidad que a menudo se confundía con timidez. Sin embargo, bajo esa apariencia de cadete disciplinada y reservada, ardía un fuego competitivo y un profundo sentido del honor que pocos podían percibir. Sofía cargaba con el peso silencioso de ser una de las pocas mujeres en un ambiente predominantemente masculino, pero también con la responsabilidad de representar a su país frente a una potencia extranjera que los miraba por encima del hombro. En su mente resonaban las voces de su pueblo, las dudas de su propia familia sobre si una mujer de su complexión podría sobrevivir y mucho menos destacar en el brutal mundo militar. Historias como la de Sofía nos recuerdan que el valor no se mide en tamaño, sino en coraje, y si te suscribes a este canal, nos ayudas a seguir compartiendo estos relatos de superación que tanto nos inspiran. La tensión alcanzó su punto de ebullición durante un descanso, justo después de una agotadora demostración en la pista de obstáculos. Mientras los cadetes mexicanos recuperaban el aliento, el sargento Davis y sus hombres comenzaron a hacer comentarios burlones, lo suficientemente altos para ser escuchados por todos. «Buen esfuerzo, muchachos», dijo uno de los marines con una palmada en la espalda de su compañero. «Casi lo logran». Las risas contenidas se esparcieron por su grupo como un veneno. Davis, disfrutando del momento, se puso de pie y se dirigió al centro del campo, su voz resonando con una autoridad burlona que silenció todas las demás conversaciones. Su mirada, cargada de soberbia, barrió al grupo de mexicanos con desdén. «Oigan, para hacerlo más interesante», proclamó Davis, «¿qué tal un desafío amistoso? Les reto a superar mi tiempo en la pista El Diablo». Señaló con la cabeza hacia la estructura más temida de la base,
Un monstruo de cuerdas, muros de madera, fosos de lodo y vigas de metal que brillaban siniestramente bajo el sol. Era una pista diseñada no solo para probar el físico, sino para quebrar el espíritu. La propuesta flotó en el aire, pesada y humillante. Los cadetes mexicanos intercambiaron miradas incómodas, la duda y el temor a una derrota pública reflejados en sus rostros. Sabían que el tiempo de Davis, un marín en la cúspide de su condición física, era prácticamente inalcanzable para la mayoría de ellos, y un fracaso solo serviría para alimentar el ego del sargento. En un gesto deliberado y cruel, la mirada de Monument Sinton, Davis se posó directamente sobre Sofía Ramírez. Ella, que había permanecido en silencio, se convirtió de repente en el foco de todas las miradas. El sargento la señaló sutilmente con la barbilla, una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro. «¿Qué tal ella?», sugirió como si la idea fuera una broma brillante. «Parece ágil. Si ella logra terminarla, solo terminarla, nosotros pagamos la cena esta noche». El desafío había pasado de ser una provocación general a una humillación personal y directa. El silencio se volvió denso, casi sólido. Los compañeros de Sofía, paralizados entre el orgullo herido y el miedo al ridículo, no sabían cómo reaccionar. La presión cayó sobre los delgados hombros de la joven cadete. El tiempo pareció detenerse. Para Sofía, cada segundo era una eternidad en la que luchaba una batalla interna. Negarse sería una admisión tácita de inferioridad, una confirmación de todo lo que Davis pensaba de ellos. Aceptar era un riesgo monumental, una invitación a la humillación frente a sus compañeros y a los arrogantes visitantes. En su mente, vio los rostros de su familia, escuchó las dudas que siempre la habían perseguido. Pero entonces, algo más profundo emergió. El orgullo por su uniforme, por su bandera, por cada compatriota que había sido menospreciado. Lentamente, enderezó la espalda. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una llama de determinación pura. El campo entero contuvo la respiración, esperando su respuesta. Con una calma que desarmó a todos, Sofía dio un paso al frente, rompiendo la línea de sus compañeros. El movimiento fue deliberado, sin vacilación. Se detuvo, enfrentando directamente la mirada burlona del sargento Davis. No había rastro de miedo en su rostro, solo una seriedad inquebrantable. El aire crepitaba con anticipación. Los marines se inclinaron hacia adelante, esperando verla tartamudear o retirarse. Sus propios compañeros la miraban con una mezcla de pánico y asombro. Entonces, con una voz firme, clara y resonante que cortó el pesado silencio del mediodía, pronunció una sola palabra, un monosílabo que cambiaría el curso de todo el intercambio. «Acepto». La palabra «acepto» quedó suspendida en el aire, cargada de un peso imposible. Por un instante, el campo de entrenamiento quedó sumido en un silencio absoluto, roto únicamente por el zumbido de los insectos y el lejano rumor de las olas. La sonrisa del sargento Davis vaciló, reemplazada por una expresión de genuina incredulidad que rápidamente se transformó en una mueca de desprecio. «Muy bien», ladró recuperando su compostura. «La cadete tiene agallas, se lo concedo. Tienes 10 minutos para prepararte. La carrera es contra mi tiempo. 7 minutos y 22 segundos. Sin ayuda en la pista. Y todo el mundo será testigo de cómo te rindes». La sentencia era clara. No solo esperaba que ella fallara, sino que quería que su fracaso fuera un espectáculo público, una lección de humildad para todos los mexicanos presentes. El hechizo se rompió. Inmediatamente, los compañeros de Sofía, que segundos antes estaban paralizados por la indecisión, se movilizaron como un solo hombre. Olvidando su propia fatiga, formaron un círculo protector a su alrededor, una barrera humana contra las miradas burlonas de los marines. «Sofía, ¿estás segura?», preguntó uno de ellos, su voz una mezcla de admiración y pánico. Antes de que ella pudiera responder, otro cadete, un joven alto y delgado llamado Javier, le ofreció su cantimplora. «Toma, tienes que hidratarte. No dejes que ese imbécil te intimide». De repente, la carga que Sofía sentía sobre sus hombros se aligeró. No porque el desafío fuera menor,
sino porque ya no lo llevaba sola. El reto había dejado de ser de ella para convertirse en el de todos. La solidaridad se convirtió en una estrategia frenética. «Escucha», dijo una cadete, sus ojos brillando con urgencia. «La red de cuerdas es tu ventaja. Eres ligera, úsala para balancearte, no gastes fuerza en los brazos». Otro intervino. «En los muros de salto no vayas de frente. Busca el ángulo, usa el impulso de la carrera. Es técnica, no fuerza bruta». Le daban consejos rápidos, fragmentos de su propia experiencia en esa pista infernal, construyendo para ella un mapa mental para la batalla que se avecinaba. Se convirtió en el centro de un torbellino de apoyo, un esfuerzo colectivo nacido de la humillación compartida y un feroz orgullo patriótico. Sofía asentía, absorbiendo cada palabra, su corazón latiendo con una nueva clase de fuerza. Mientras sus compañeros la rodeaban, la mente de Sofía viajó por un instante lejos de Veracruz, a las montañas de Oaxaca. Vio el rostro de su padre, un hombre de manos callosas y pocas palabras, el día que ella le anunció que se uniría a la Marina. Él la había mirado con una mezcla de amor y escepticismo. «Mija», le había dicho con su voz grave, «tu fuerza está en esta tierra, en tu inteligencia. La vida militar es para hombres grandes, te van a quebrar». Aquellas palabras, dichas no con malicia, sino con una preocupación protectora, habían sido una espina clavada en su corazón desde entonces. El peso de las expectativas de los demás puede ser un obstáculo más grande que cualquier muro. Si has sentido esa presión, sabes lo importante que es luchar por tus propias convicciones. Tu suscripción nos permite contar más historias sobre esa lucha. Desde la distancia, el sargento Davis observaba la escena con un cinismo palpable. Para él, esa muestra de unidad no era más que un espectáculo patético, el último recurso de los débiles antes de la derrota inevitable. Se volvió hacia sus hombres, que reían en voz baja. «¿Miren eso? Parece una cadena de oración. La van a necesitar», comentó con sorna. Se sentía completamente seguro de sí mismo, disfrutando de la tensión que había creado. Para recalcar su punto, gritó hacia el grupo de mexicanos, su voz goteando sarcasmo. «El tiempo a vencer es 7 minutos y 22 segundos. A ver si la princesa puede terminar en menos de 15. Cada palabra era un latigazo, diseñado para minar la poca confianza que pudieran haber construido. Los 10 minutos de preparación pasaron volando, un torbellino de actividad concentrada. Sofía no perdió un segundo. Mientras sus compañeros la protegían de las miradas hostiles, ella comenzó su ritual. Se quitó las botas y las volvió a atar con una precisión metódica, asegurándose de que cada nudo fuera perfecto para evitar cualquier deslizamiento. Realizó una serie de estiramientos dinámicos, sus movimientos fluidos y económicos, despertando cada fibra muscular. En lugar de usar tiza, frotó sus manos con el polvo seco del suelo, un gesto casi primitivo, una conexión con la tierra que la vio nacer. Cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, inhalando control, exhalando el miedo que amenazaba con paralizarla. Estaba canalizando su temor, convirtiéndolo en un combustible frío y enfocado. La conmoción había atraído la atención de una figura importante. El capitán de navío Montoya, comandante de la base, un hombre de unos 50 años con una reputación de ser tan justo como estricto, había salido de su oficina y ahora observaba la escena desde la sombra de un edificio. Su rostro era una máscara indescifrable, sus brazos cruzados sobre el pecho. No dijo nada, pero su sola presencia elevó las apuestas a un nivel oficial. Ya no era un simple altercado entre cadetes y marines, era una prueba de honor que se desarrollaba bajo la mirada del más alto mando. El resultado, fuera cual fuera, tendría consecuencias que irían más allá de la simple humillación o la victoria. Finalmente, el momento llegó. Sofía caminó hacia la línea de salida, su paso firme y decidido. El coro de burlas de los marines y los gritos de ánimo de sus compañeros se fusionaron en un ruido sordo en sus oídos. Su mundo se redujo a la primera estructura de madera y cuerdas que se alzaba frente a ella. A lo lejos, cerca de la línea de meta, la silueta del sargento Davis esperaba una estatua de arrogancia con los brazos cruzados,
Un cadete mexicano, actuando como juez improvisado, levantó la mano y la bajó con fuerza mientras gritaba: ¡Ahora! Sofía explotó hacia adelante, sus piernas moviéndose con una velocidad sorprendente, iniciando su batalla contra el cronómetro y los prejuicios. Los primeros obstáculos llegaron en una sucesión brutal. Trepó por la red de cuerdas con la agilidad de una araña, usando el balanceo que le habían aconsejado para conservar la energía de sus brazos. Cruzó la viga de equilibrio con una concentración absoluta, sus brazos extendidos para mantener la estabilidad, ignorando los gritos que intentaban desconcentrarla. Sus movimientos no eran de fuerza bruta como los de Davis, sino de eficiencia inteligente. No perdía ni un segundo entre una sección y la siguiente, fluyendo a través del recorrido con una gracia que contrastaba con la brutalidad del entorno. Los primeros segundos caían del reloj, y ella estaba marcando un ritmo sorprendentemente bueno, un ritmo que hizo que la sonrisa de Davis se tensara ligeramente. Al ver que su presencia no la intimidaba, los marines intensificaron su guerra psicológica. Corriendo por fuera de los límites de la pista, a pocos metros de ella comenzaron a gritarle directamente. «¡Vas a caerte, niña! ¡Mira cómo tiemblas!», aullaba uno. «¡Ríndete ya! ¿No ves que es inútil?», se burlaba otro. El sol de Veracruz, ahora en su cenit, se había convertido en un enemigo más, golpeándola sin piedad y convirtiendo el aire en fuego. El sudor le picaba en los ojos, y el lodo del primer foso se había pegado a sus botas, añadiendo un peso extra a cada zancada. El coste físico era evidente. Sus rodillas estaban raspadas y sangraban ligeramente. Su rostro estaba manchado de barro, y una quemazón comenzaba a instalarse en sus pulmones. Llegó a una de las secciones más temidas, una serie de 3 muros altos que debían ser superados sin más ayuda que el propio impulso. Superó el primero, con una técnica impecable. Sin embargo, al intentar el segundo, su bota, pesada por el lodo, resbaló en el borde, perdió el agarre y cayó pesadamente sobre la tierra compactada. Un «oh» de decepción surgió de sus compañeros, mientras que una ovación de júbilo estalló entre los marines. Por un momento Sofía se quedó en el suelo, el aire expulsado de sus pulmones, el dolor agudo en su costado, la tentación de abandonar, de simplemente quedarse allí y dejar que la derrota la consumiera, fue abrumadora. En ese instante de caída, cuando todo parece perdido, es donde se forja el verdadero carácter. Apóyanos para seguir mostrando esos momentos de pura resiliencia que nos definen. En el suelo, por un instante, el mundo de Sofía fue solo dolor y el eco de las risas de los marines. La tierra áspera raspó su mejilla y el sabor a polvo y sangre llenó su boca. La derrota era una manta pesada que amenazaba con inmovilizarla para siempre. El silencio de sus compañeros era casi tan doloroso como las burlas enemigas. Pero entonces, a través del velo de la humillación, una voz atravesó la neblina. «¡Levántate, Sofía!». Era Javier, su amigo. Su grito no era una orden, sino una súplica cargada de una fe desesperada. «Venga, hermana, levántate. Demuéstrales quién eres». Esa única voz, honesta y cruda, fue el ancla que la trajo de vuelta. Lentamente, con un gruñido de dolor, apoyó las manos en el suelo y se impulsó hacia arriba. Su uniforme estaba desgarrado, y un hilo de sangre corría por su sien, pero en sus ojos ya no había miedo, solo el brillo peligroso de una determinación forjada en el fuego. Con una furia controlada, Sofía se lanzó de nuevo contra el muro que la había derribado. Esta vez no hubo vacilación. Su cuerpo, aunque protestaba con cada movimiento, obedeció la orden de su voluntad de hierro. Aterrizó al otro lado y, sin perder un segundo, continuó su avance. Se movía ahora con una energía desesperada, casi salvaje. La técnica pulcra del inicio había sido reemplazada por una economía de movimientos impulsada por la pura necesidad de avanzar. Ya no pensaba en el cronómetro ni en la estrategia, solo en el siguiente obstáculo y en el siguiente. Los marines, que esperaban verla rendirse, la observaban ahora con una creciente confusión. Sus sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por ceños fruncidos. Algo no cuadraba. Esta no era la reacción que esperaban. El sargento Davis, sin embargo,
Miraba el reloj con una confianza imperturbable, sabiendo que la caída le había costado segundos vitales y preciosos. Finalmente, emergió de la última sección de obstáculos bajos y se encontró en el tramo final. Frente a ella, a unos 50 metros de distancia, se erigía el último y más infame desafío, el Muro del Diablo, una pared inclinada de casi 5 metros de altura, lisa y amenazante. Más allá, la línea de meta parecía un espejismo inalcanzable. Sus pulmones ardían como si estuvieran llenos de brasas y cada músculo de su cuerpo gritaba, pidiendo detenerse. El ácido láctico era un veneno que paralizaba sus piernas. Pudo ver la figura del sargento Davis junto a la meta, quien, al verla llegar tan lejos, decidió que era hora del golpe de gracia. Levantó las manos a modo de altavoz y su voz, cargada de un desprecio supremo, retumbó en el campo. «¡Vamos, princesa, casi llegas!», gritó Davis. Su tono era una mezcla de burla y falsa compasión. «No te rindas ahora. Nos arruinarías el espectáculo a todos». La palabra princesa, lanzada como un dardo venenoso para infantilizarla y humillarla, tuvo un efecto completamente inesperado. En lugar de quebrarla, la palabra detonó un recuerdo vívido y poderoso en la mente exhausta de Sofía. No vio a su padre dudando de ella, sino el rostro sonriente y lleno de amor de su madre, el día que se despidió para irse a la academia. «Para el mundo, serás una cadete, una soldado», le había dicho su madre, acariciándole la mejilla. «Pero para mí, siempre serás mi princesa guerrera. Ve y conquista tus sueños». En ese preciso instante, la percepción de Sofía cambió radicalmente. Fue como si alguien hubiera ajustado el volumen del mundo. Las burlas y los gritos de los marines se desvanecieron, convirtiéndose en un zumbido distante e irrelevante. En su lugar, las voces de sus compañeros mexicanos se amplificaron, claras y potentes, envolviéndola. «¡Vamos, Sofía! ¡Fuerza, hermana! ¡Vamos, México! ¡Estás en casa!». Sus gritos ya no eran simples palabras de ánimo. Se convirtieron en una fuerza tangible, una marea de energía que la empujaba hacia adelante, un coro que le prestaba la fuerza de sus propios cuerpos y el aliento de sus propios pulmones. Sofía ya no corría sola, corría impulsada por el espíritu de cada uno de sus camaradas. Fijó su mirada en el muro. Ya no era una estructura de madera y metal. Se había transformado en la encarnación física de cada insulto, cada prejuicio, cada duda que había enfrentado en su vida. Era el muro de su padre, el muro de Davis, el muro de una sociedad que a menudo le decía qué no podía hacer. Sin dudar, sin un segundo de vacilación, abrió la boca y de lo más profundo de su ser brotó un grito primal, un rugido que no era humano, sino la manifestación sonora de su espíritu indomable. Era un grito de dolor, de rabia, de desafío y de una voluntad inquebrantable que silenció por completo el campo de entrenamiento. Todos, marines y mexicanos por igual, se quedaron helados ante la pura ferocidad de aquel sonido. Impulsada por ese grito, corrió hacia la base del muro. Su carrera era una explosión de poder contenido. Sus pies, casi por instinto, encontraron los pequeños puntos de apoyo en la rampa inclinada, su cuerpo moviéndose con una memoria muscular que parecía ancestral. Era la técnica que sus compañeros le habían descrito, pero ejecutada con una pasión y una furia que la hacían única. Convirtió la velocidad horizontal en un ascenso casi vertical, una escalada desafiante a la gravedad. El mundo se redujo a la textura áspera de la madera bajo sus dedos y el latido ensordecedor de su propio corazón, un tambor de guerra que marcaba su asalto final contra la imposibilidad. Con un último y desesperado impulso, sus dedos, ensangrentados y sin piel, se aferraron al borde superior del muro. Por un segundo que pareció una vida entera, su cuerpo quedó suspendido en el vacío, temblando violentamente por el esfuerzo sobrehumano. Los músculos de sus brazos y espalda se contrajeron en un último espasmo de poder. La imagen de su madre, la voz de sus compañeros, todo se fusionó en un solo pensamiento. «No voy a caer». Con un último gruñido gutural, flexionó los brazos y se impulsó hacia arriba y hacia adelante, logrando pasar el torso por encima del borde. Exhausta, ya no intentó bajar con control. Simplemente se dejó ir.
Su cuerpo cayó como un peso muerto al otro lado del muro, aterrizando en un montón desordenado sobre el polvo rojizo de Veracruz. Rodó una vez y quedó inmóvil, boca abajo, justo después de la línea de meta. Un silencio sepulcral, antinatural, cayó sobre la heroica Escuela Naval Militar. Nadie se atrevía a respirar. El único sonido en todo el universo era el jadeo desesperado y agónico de Sofía, luchando por llenar de aire sus pulmones vacíos. Todas las miradas, sin excepción, se dirigieron al gran cronómetro digital que presidía el campo, sus números rojos brillando bajo el sol implacable. El tiempo estaba congelado en la pantalla, una sentencia final e irrefutable. La incredulidad barrió el campo como una onda de choque. El tiempo oficial del sargento Davis había sido de 7 minutos y 22 segundos. El cronómetro junto a la línea de meta mostraba ahora el tiempo de Sofía Ramírez. 7 minutos y 20 segundos. Había ganado. Por 2 segundos que parecían una eternidad, había conquistado lo imposible. El rostro del sargento Davis, que había permanecido arrogante y burlón durante toda la prueba, se había transformado en una máscara pálida de asombro y humillación absoluta. El hombre que se creía invencible acababa de ser derrotado, y el mundo que había construido sobre su supuesta superioridad se derrumbó en un instante. El silencio ensordecedor fue destrozado por un único sonido que se convirtió en un trueno. Fue el rugido colectivo de los cadetes mexicanos, una explosión de alegría, alivio y orgullo que estalló desde lo más profundo de sus almas. En un instante, ignorando cualquier protocolo, corrieron hacia la línea de meta, pasando junto a los marines que se habían quedado congelados en su incredulidad. Rodearon a Sofía, y Javier fue el primero en ayudarla a ponerse de pie, su rostro bañado en lágrimas de felicidad. Antes de que ella pudiera siquiera procesar la magnitud de su victoria, sintió como unas manos fuertes la levantaban del suelo. De repente, estaba flotando, sostenida en los hombros de sus compañeros, quienes la paseaban en triunfo mientras coreaban su nombre. ¡Sofía! 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 Un cántico que resonaba como un himno de honor por todo el campo. La eufórica celebración se detuvo cuando el capitán de navío Montoya avanzó con paso firme y decidido hacia el centro del grupo. El murmullo de alegría se transformó en un silencio respetuoso. Los cadetes bajaron suavemente a Sofía al suelo, quien, a pesar del dolor, la sangre y el agotamiento, se cuadró en una postura de perfecta atención militar. El comandante se detuvo frente a ella. Su rostro no mostraba una sonrisa, sino algo mucho más profundo, un respeto absoluto y sin reservas. Lentamente, llevó su mano derecha a la sien y le dedicó un saludo militar impecable, un gesto solemne reservado para honrar un acto de valor excepcional. Era el reconocimiento oficial de que su espíritu indomable representaba los más altos valores de la Armada de México. Sofía, con lágrimas de emoción, surcando sus mejillas sucias de polvo, devolvió el saludo con una precisión que desmentía su estado físico. Todas las miradas se volvieron entonces hacia el sargento Davis. El arquitecto de la humillación se encontraba aislado, su mundo de arrogancia hecho añicos. Por un momento, pareció perdido. Su rostro, una batalla de emociones conflictivas. La amargura de la derrota, la humillación pública y, para su propia sorpresa, una punzada de admiración. Con un esfuerzo visible, abandonó su postura y caminó lentamente hacia Sofía, cada paso una admisión de su error de juicio. Se detuvo frente a ella y su mirada recorrió las manos ensangrentadas y el uniforme rasgado de la joven. Sin rastro de su sonrisa burlona, le tendió la mano. «Felicidades, Ramírez», dijo, su voz ronca y despojada de toda soberbia. «Buena carrera. Un gesto de humildad puede ser más poderoso que cualquier demostración de fuerza. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Tu apoyo es lo que nos permite seguir encontrando y compartiendo relatos que importan». Las consecuencias de aquellos 7 minutos y 20 segundos fueron inmediatas y transformadoras. Esa misma tarde, el capitán Montoya anunció formalmente que la cadete Sofía Ramírez había sido seleccionada para un exclusivo programa de liderazgo avanzado en el extranjero, un honor que aceleraría su carrera de forma meteórica. Su hazaña
se convirtió en una leyenda instantánea en la base, un relato inspirador que se contaba en los pasillos y comedores, un faro de esperanza, especialmente para las mujeres cadetes que veían en ella la prueba viviente de que la resiliencia no entiende de género ni de tamaño físico. La dinámica del resto del intercambio militar cambió de la noche a la mañana. La tensión se disipó. La arrogancia dio paso a una curiosidad respetuosa, y nació una nueva camaradería, forjada no en la rivalidad, sino en el respeto ganado a pulso en el campo de honor. 2 años después, la ahora teniente Sofía Ramírez camina por el mismo campo de entrenamiento, pero la perspectiva es completamente diferente. El uniforme que viste ya no es el de una aprendiz, sino el de una instructora respetada. El sol de Veracruz sigue golpeando con la misma inclemencia, pero ella lo soporta con una calma que solo la experiencia otorga. Observa a una nueva generación de cadetes, entre ellos un nuevo contingente de marines en intercambio. Nota con satisfacción que la interacción entre ambos grupos es de una camaradería natural desde el primer día, un legado directo de su hazaña. Su mirada experta se posa en una joven cadete mexicana, de complexión delgada y estatura baja, que observa con un pavor evidente el muro del diablo, la misma mirada de duda que ella un día tuvo. Con una sonrisa apenas perceptible, Sofía se acerca a la joven, quien se pone rígida al notar la presencia de la legendaria teniente. Sofía no dice nada sobre la pista, no da consejos técnicos. Simplemente se para a su lado, mirando también hacia el imponente muro. Pone una mano suave pero firme en el hombro de la cadete. «El muro parece alto, lo sé», le dice con una voz tranquila, una voz que transmite una certeza absoluta. «Pero tú eres más alta». Luego, con un gesto significativo, se toca el corazón y después la sien. La verdadera fuerza no está en los brazos, cadete. La verdadera fuerza está aquí y aquí. Se da la vuelta y se aleja, dejando a la joven con una nueva luz brillando en sus ojos, la semilla del coraje plantada, el ciclo de honor y resiliencia listo para comenzar de nuevo.